los martes del manto os traigo una nueva píldora sobre el tratamiento de la recaída del linfoma del manto. Soy Carlos Grande y trabajo en la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. El linfoma de células del manto es una neoplasia B agresiva que tiene frecuentes recaídas, cada vez son más de duración más corta y el pronóstico es especialmente desfavorable cuando en la recaída se presentan alteraciones genéticas adversas como mutaciones de TP53, cuando hay un alto índice replicativo y especialmente cuando la recaída se produce precozmente después de la primera línea de quimioterapia. El tratamiento esencial en la recaída se basa en los inhibidores de BTK. El ibrutinib es el único fármaco aprobado en España y ha demostrado ventajas tanto en pacientes en recaída precoz como en pacientes en recaída tardía. También los inhibidores de BTK son el tratamiento de elección cuando se presenta una recaída con afección del sistema nervioso central. Estudios poblacionales recientemente presentados en el Congreso de Lugano, en concreto una serie de Asia-Pacífico, pues viene a demostrar y a confirmar cómo los inhibidores de BTK son la mejor opción para tratamiento en segunda, tercera línea del manto. Tenemos inhibidores de segunda generación que tienen una inhibición más específica de BTK y tienen menor toxicidad, pero no los tenemos aprobados para la recaída en España. Por otro lado, disponemos de pirtobrutinib, que es un inhibidor no covalente de BTK que está aprobado para pacientes que son resistentes al inhibidor covalente o bien que no tienen una buena tolerancia. Con la aprobación reciente de los inhibidores de BTK en primera línea, se nos abre una nueva situación y un nuevo reto en cuanto a la secuenciación terapéutica. Son especialmente interesantes las combinaciones de pequeñas moléculas. Ya sabemos que la combinación de venetoclax con ibrutinib mejora la supervivencia libre de progresión. En Lugano se presentó un estudio que comparaba de manera indirecta resultados en ensayos clínicos de venetoclax con ibrutinib frente a monoterapia con ibrutinib, con acalabrutinib, con zanubrutinib o bien con R-bendamustina. Y en este estudio se demuestra cómo la combinación con el inhibidor de BCL2 ofrece una mejoría en la supervivencia libre de progresión. Otras combinaciones que se están ensayando son zanubrutinib con sonrotoclax, un nuevo inhibidor de BCL2, también tener en cuenta otras combinaciones como son rituximab, lenalidomida, venetoclax, y la combinación empleada en el esquema Vicore hasta con 5 drogas que pues es tolerable y tiene unos resultados bastante positivos. Las estrategias guiadas por enfermedad mínima residual quizá nos permitan utilizar pautas de combinación finitas en un futuro no lejano. Pero, ¿qué hacemos si nos falla el inhibidor de BTK? Pues en este punto tenemos, por un lado, inhibidores no covalentes, como pirtobrutinib, del que hablaba previamente, y por otro lado tenemos la terapia celular. Desde luego, la terapia celular es más eficaz, pero es más tóxica y hay que individualizar. Tanto Brexucel como Lisocel han demostrado una alta eficacia en poblaciones de alto riesgo. Un estudio también recientemente presentado que analiza estudios en vida real con Brexucel, pues vienen a demostrar que los resultados son incluso mejores que los que se vieron en el ensayo clínico, con tasas de respuestas que están por encima del 80% y remisiones completas pues del 70 y tantos %, pero con una toxicidad que desde luego es significativa y hay que tenerla en cuenta. Una tasa de CRS de un 12% grave y hasta un 20% de tasa de neurotoxicidad
de neurotoxicidad considerable. No tenemos que olvidar dentro de la terapia celular que el trasplante alogénico sigue teniendo un papel para ciertos pacientes con linfoma del manto, especialmente con estas formas ya muy refractarias o con pacientes que tienen mutaciones de alto riesgo, lo debemos seguir considerando. Tenemos otras opciones que son los anticuerpos biespecíficos y anticuerpos conjugados. Sabemos que los anticuerpos biespecíficos, en concreto glofitamab, puede ofrecer una tasa de respuestas importante para pacientes incluso después de terapia CAR-T. Y en Lugano se presentaron los datos preliminares de una combinación de mosunetuzumab con polatuzumab en 42 pacientes con una toxicidad muy manejable y con una alta tasa de respuestas de cercanas al 80%. Por tanto, es una opción muy prometedora. Por otro lado, el anticuerpo conjugado polatuzumab en combinación con obinutuzumab o con quimioterapia también es otra opción que podemos considerar y que consigue respuestas hasta en un 50% de pacientes y que por su perfil de toxicidad pues puede tener especial utilidad en el contexto de la terapia puente a un CAR-T. Como perspectivas futuras tenemos opciones nuevas como degradadores de BTK, nuevos CAR-T duales, nuevos biespecíficos humanizados, en fin, viene mucho para el linfoma del manto que está absolutamente on fire. Y para terminar, pues me gustaría compartir este esquema que presentó la doctora Eva Giné en el programa educacional de Lugano, en el que podemos ver un poco, a forma de resumen, el panorama actual del tratamiento del manto en recaída. Lo primero de todo, tener en cuenta que si tenemos un ensayo clínico disponible, hay que tratar de ofrecérselo. En segundo lugar, tener en cuenta si el paciente ha recibido o no un inhibidor de BTK en primera línea. Para aquellos pacientes que no hayan sido tratados con un inhibidor de BTK, la segunda opción, la primera opción de rescate, será el inhibidor de BTK y en estos casos podríamos valorar, asociar un inhibidor de BCL2 como venetoclax y yo diría que especialmente para esos casos con genética adversa o con características clínicas adversas. En recaída, después del IBTK covalente, tendríamos que valorar si el paciente es candidato a terapia CAR-T. Pacientes que son candidatos a CAR-T podrían ir directamente a Bresucel y en los demás podríamos considerar el tratamiento con el inhibidor no covalente para pirtobrutinib. ¿Qué ocurre con aquellos pacientes que hayan sido tratados en primera línea con un inhibidor de BTK? En este caso tendremos varias situaciones. Puede ser que el paciente haya recaído estando en un tratamiento continuado o bien que recaiga después de una terapia finita. En este caso, si es un paciente que ha suspendido el inhibidor de BTK, podríamos reconsiderar la reintroducción de un inhibidor de BTK junto con un inhibidor de BCL2 y en el resto de casos pues tendríamos que considerar bien la terapia CAR-T o el uso de un inhibidor no covalente como pirtobrutinib. Siempre después de una recaída, considerar después de una recaída después de un CAR-T o en los pacientes de muy mal pronóstico podríamos considerar la indicación del trasplante alogénico. Con esto termino y muchas gracias por vuestra atención.